Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Hoy se cumplen ya 2 semanas. Hace 14 días Pedro Sánchez paró de forma artificial y engañosa su reloj. Estuvo 5 días fingiendo su propia defunción política y obligó a los suyos a llorarle de forma preventiva en un funeral imaginario. Y la conclusión que extrajo entonces el presidente de aquel plebiscito, en el que solamente votó él mismo, fue su determinación y compromiso. Fue en primer lugar esto de terminar con los insultos. Autocrítica, dijo usted del presidente, ¿no, verdad? Toda autocrítica que pueda hacer, por supuesto. Y creo que además, como he dicho antes, esto es un punto y aparte. Y creo que ese punto y aparte significa dejar el insulto. Es que cuando uno va al Parlamento, lo que ve es solamente insultos. Y para demostrar el compromiso de su gobierno con este punto y aparte, ayer su ministro de Transportes dijo que el presidente argentino, Javier Milei, se drogaba, y ayer por la tarde volvió a sacar la foto de hace 28 años de Feijóo con Marcial Dorado. Debe ser esta la nueva era, la nueva época, el punto y aparte. Ya iremos viendo si el destierro del insulto es para todos o solamente lo tienen que asumir en la oposición y el gobierno puede seguir disponiendo del insulto de manera exclusiva. Lo otro fue lo de la regeneración democrática. ¿Cómo dijo usted, presidente? Mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia. La regeneración pendiente de nuestra democracia, comprometidísimo con esto el presidente del gobierno. Una tarea que compete a todos porque es obligatorio hacer un país mejor, dijo Pedro Sánchez. Y para demostrarlo, desde que dijo esto hace 10 días, Pedro Sánchez ha contribuido a la regeneración democrática cosechando una amonestación de la Junta Electoral Central por hacer una entrevista en Televisión Española en plena campaña por las catalanas. Cosechando su amigo y demóscopo de cabecera, Tezanos, ha recogido también una multa que puede llegar a los 30.000 euros. ¿Por qué? Por utilizar el CIS para ponerlo al servicio del presidente con 2 encuestas, una sobre la carta de Pedro Sánchez y otra sobre la intención del voto de los españoles. Anoche en Radio Nacional, y en el ánimo de regenerar, por supuesto, la democracia, compromiso que tiene, de forma indeleble con el presidente, Tezanos dijo que es que la Junta Electoral Central es que no cumple la ley. Pero yo creo que no se estaba ateniendo el principio de legalidad. Es muy sencillo, no estaban ateniéndose al principio de la legalidad. Vamos, que la Junta Electoral Central que ha sancionado a Tezanos prevarica. Interesante manera esta de regenerar todas las instituciones democráticas y de desterrar el insulto. A menos que la Junta Electoral haya que colonizarla tanto como el CIS. Y ojo, porque no puede ser esta la única amonestación. Miren, lo de regenerar España democráticamente, utilizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer campaña por un candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas como Salvador Illa, esto de utilizar la rueda de prensa posterior lo tienen tan interiorizado en el Partido Socialista que lo hacen sin ningún remilgo ya. Es que esto lo habrán visto usted ya seguramente, ustedes en las redes sociales, pero no deja de ser obsceno. Ayer Pilar Alegría pidiendo el voto para Salvador Illa. Que esos votos, después de realizarse, puedan apostar por abrir una nueva etapa en Cataluña, por mirar hacia adelante, o prefieran seguir sumidos en el bloqueo. O se mira hacia adelante, o lo que va a pasar en Cataluña es que vamos a permanecer sumidos en el bloqueo. A ver, podría haber hilado más fino la portavoz del gobierno, pero es que utilizó el argumentario del Partido Socialista, el argumentario de Salvador Illa, y utilizó los mismos términos, exactamente los mismos, que en todas las entrevistas utiliza el candidato socialista a las elecciones catalanas. Pues hay 2 opciones en Cataluña, ¿no? O bien abrir una nueva etapa, un gobierno que dé soluciones, que resuelva problemas, o bien más de lo mismo, bloqueo. ¿Es esto utilizar la atalaya de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para, en boca del gobierno, pedir el voto para el PSOE catalán? Sí. ¿Es esto sancionable? Pues oiga, la Junta Electoral Central decidirá. ¿Es esto regeneración democrática? No, desde luego no lo es. Pero regenerando, el presidente del gobierno se está encontrando con la horma de su zapato, porque es complicado ser el abanderado de la regeneración democrática cuando llevas 6 años ya colocando a todos, absolutamente a todos, tus peones en empresas públicas y privadas. Ayer propusieron a Carlos Ocaña, es el que escribió el libro sobre la tesis fake del presidente. Lo propusieron como consejero de Telefónica. Y regenerando la democracia y España, el presidente del gobierno, miren, ha colocado en el Consejo de Estado a su exvicepresidenta, en el Constitucional como magistrado a su exministro de Justicia y a una exdirectora general socialista que trabaja en Moncloa. En el CIS a Tezanos, claro, que es de la ejecutiva del PSOE. En el CNI a una exsecretaria de Estado del PSOE. En el Tribunal de Cuentas a otra. En Red Eléctrica a otra exministra socialista. En Indra a uno del PSC. En Renfe a un exsecretario general de Industria socialista. En Hispasat a un exministro suyo. En EFE a un exsecretario de Estado socialista. En Correos a un diputado del PSOE. En Paradores
a otra exministra. En la empresa pública de autopistas, a su exjefe de gabinete que estaba en Correo, pero que ahora está con las autopistas. En la embajada ante la Organización de Estados Americanos, a otra exministra. En la embajada de la UNESCO, a su exministro de Cultura. En la embajada del Vaticano, a su exministra de Educación. La lista es muchísimo más larga, porque hay muchísimos más. Por ejemplo, su jefa de prensa, que sin ir más lejos tiene ahí un puesto en la presidencia del hipódromo de la Zarzuela. Pero claro, es que la guinda del pastel es la Fiscalía General del Estado, donde Pedro Sánchez colocó primero a su exministra de Justicia y luego a su segundo, que participaba en mítines del Partido Socialista. Este último responde al nombre de Álvaro García Ortiz. García Ortiz llegó al cargo porque lo ascendió Dolores Delgado y le devolvió el favor colocándolo en el Supremo 2 veces. Bueno, pues estos 2 ascensos se los han tumbado. Ayer lo contamos en este informativo. Lo primero por desviación de poder, que viniendo del fiscal general del Estado ya es una acusación bastante grave viniendo del Tribunal Supremo. Y la segunda, ayer. Anoche, García Ortiz fue a confesarse a Televisión Española. Miren, justo como Pedro Sánchez la semana pasada. Bueno, no sé si el fallo era esperable, pero desde luego no ha causado sorpresa, porque la línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera. Así que no ha causado excesiva sorpresa. Dicen que han cambiado de opinión en la Sala Tercera del Supremo y se saltan su propia jurisprudencia. Interesante manera de deslizar que están prevaricando, claro. Exactamente el mismo argumento que utiliza Tezanos contra la Junta Electoral Central, que están bordeando la ley. Esta es la regeneración democrática del sanchismo, que se vale de la Fiscalía como ariete contra sus oponentes políticos. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Fue García Ortiz el que ordenó la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso con el único ánimo de hacerle daño pública y políticamente. Y ahora, esto lo está investigando desde ayer, también lo contamos en este informativo, la justicia madrileña. Lo hace, por supuesto, claro, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que esto, por Dios, se archivase. Como está arrinconado y atornillado al cargo, hoy el fiscal general del Estado se enfrenta a un recurso que reclama su salida inmediata. Su reacción ha sido pedir esta mañana que los magistrados que tienen que decidir sobre su futuro se aparten, porque claro, fueron ellos los que constataron que había incurrido hace 5 meses en una flagrante desviación de poder al intentar colocar a Dolores Delgado. ¿Va a dimitir Álvaro García Ortiz? ¿Va a dimitir el fiscal general del Estado? No. ¿Le va a pedir Pedro Sánchez que lo deje? Tampoco. El presidente necesita todos los peones necesarios para completar la colonización judicial, fiscal, política, pública y empresarial. Pero luego lo que viene diciendo el presidente del gobierno, lo que viene contándonos es la milonga esta que tantas veces repite. Mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Sabiendo cómo es el presidente y lo que vale su palabra, no habrá regeneración política alguna. Cuando habla de regeneración, lo que está pidiendo y reclamando es que se regeneren otros, los de la oposición. Él ya está regenerado porque viene así de serie. Cuando dice que tiene un compromiso con esto, con la regeneración, Pedro Sánchez, y ateniéndonos a su palabra, es que va a hacer justo lo contrario. Así que no esperemos que regenere España, sino que la degenere. Aún más, sí, desde luego, aún más, que todavía queda bastante camino por delante. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.